Bien, buenas tardes. Entonces, en la clase anterior finalizamos hablando de la ley de Ohm y vimos también unos circuitos o unas equivalencias de circuitos de resistencias en serie y en paralelo. Pero resulta que hay ocasiones en las cuales las configuraciones de circuitos que tenemos disponibles no las podemos resolver simplemente haciendo una simplificación de esas resistencias o de esos elementos que se encuentran en el circuito en sus elementos equivalentes. O sea, no podemos simplemente tomar las resistencias equivalentes y convertirlas a una única resistencia, que sería la manera como hasta el momento hemos resuelto problemas en los cuales podemos determinar la potencia, podemos determinar las diferencias de potencial a través de cada resistencia, o lo que conocemos también como caídas de potencial o caídas de voltaje. Entonces, en ese caso, tenemos que aplicar una nueva estrategia. Esa es la estrategia que vamos a tratar en el día de hoy cuando hablemos de redes de resistencias y baterías. Esencialmente, ese tipo de configuraciones las vamos a encontrar o nos vamos a encontrar unos ramales o unas lazos que me van a permitir aplicar lo que se conoce como las leyes de Kirchhoff. Supongamos que tenemos este circuito que tenemos acá. Acá tenemos una primera batería, acá tenemos una resistencia R1, por acá tenemos una segunda resistencia R2, por acá nos vamos a encontrar una segunda batería, llamemos a esta B1, a esta llamémosla B2, y por acá, entre el medio de estas, vamos a tener una tercera resistencia, R3. Entonces, si tenemos un problema como ese, miren que no podemos simplemente tomar las resistencias y decir, estas resistencias están en paralelo, estas resistencias están en serie, porque no lo estarán, ¿cierto? Por ejemplo, en la parte superior, estas dos resistencias no están en serie porque lo que habíamos definido como resistencias en serie era que la corriente que pasara por una de ellas tenía que pasar exactamente por la otra. Y acá tenemos un nodo, tenemos una unión, entonces la corriente tiene dos caminos. Las cargas o los portadores de carga pueden tomar dos caminos diferentes. No están las resistencias tampoco en paralelo, porque si observamos, por ejemplo, este nodo es un punto común. Este extremo de acá está a un potencial de una batería y este está al potencial de la otra batería. Lo mismo pasaría si tomáramos estas dos. Entonces no podemos simplificarlo. Entonces vamos a aplicar lo que se conoce como las leyes de Kirchhoff. Kirchhoff se escribiría así. Vamos a tener esencialmente dos reglas. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a analizar exactamente cuáles son las reglas de las que estamos hablando, de las leyes de Kirchhoff, no son otra cosa que leyes que ya conocíamos, que ya existían previamente, solo que Kirchhoff en su método lo que hizo fue esencialmente valerse de esas leyes que ya se conocían y poder aplicar y poder determinar una metodología de solución de redes de circuitos. Entonces hablemos de la primera regla. La primera regla nos dice que si nosotros recorremos un lazo cerrado, entonces, esa va a ser la forma de recorrer un lazo cerrado, aplicando el producto punto entre el campo eléctrico y el diferencial de desplazamiento que tomemos. Ese recorrido va a ser cero. ¿Qué es lo que nos está diciendo allí? Miren que acá tenemos esencialmente unas componentes, un producto punto entre el campo eléctrico y un vector de desplazamiento. Eso lo vamos a hacer a lo largo de las líneas de conductores, o sea, a lo largo de las líneas por donde las cargas o los portadores de cargas se están moviendo. Esto no lo vamos a hacer en el espacio libre, esto no lo vamos a considerar en el espacio libre, aunque si uno analiza realmente volver de un punto, o sea, partir de un punto y volver al mismo punto, implicaría que por el hecho de ser un campo conservativo, también ese producto punto o la integral de ese producto punto me daría cero.
Sin embargo, recordemos que habíamos dicho que si yo me desplazo entonces o si tengo unas portadores de carga que se mueven por estos conductores, entonces en ese conductor se va a establecer un campo eléctrico si yo pongo una diferencia de potencial. Y eso es justamente lo que estamos haciendo acá con estas dos baterías o fuentes de voltaje, estableciendo una diferencia de potencial y por lo tanto haciendo que los portadores de carga se muevan, que haya una corriente eléctrica. Entonces, esa es nuestra primera regla. Miren también que las unidades que vamos a tener en esto nos van a indicar qué tipo de configuración o qué tipo de análisis debemos hacer. Miren que las unidades del campo eléctrico son voltios por metro y las unidades del diferencial de desplazamiento serían metros. Nos damos cuenta entonces que el producto o que la integral que vamos a obtener nos va a dar en voltios. Entonces, eso que es lo que nos está diciendo. Esencialmente nos está diciendo que si yo considero las diferencias de potencial en un lazo cerrado, eso es ese movimiento a través del lazo cerrado, si yo sumo todas esas diferencias de potencial, esa suma me tiene que dar cero. Eso es esencialmente lo que me dice la ley de Kirchhoff. Escribámosla por acá. La suma de las diferencias de potenciales en un lazo cerrado es cero. Eso es la ley de Kirchhoff. Miren que partimos de la generalidad que es la integral del producto punto entre el campo eléctrico y el vector de desplazamiento, pero acá lo que vamos a hacer cuando recorramos, por ejemplo, uno de los lazos es precisamente aplicar o tomar en cuenta esas diferencias de potencial. Juan, ¿Listo? una pregunta. Claro. Eh, digamos que ese resultado que se obtiene no tiene de pronto también una explicación geométrica, pues, como suele pasar que cuando tenemos dentro de la integral unos productos puntos por la orientación de los vectores y eso. Mm, también lo podrías de pronto interpretar geométricamente. Sin embargo, es mucho más general, pues mucho más genérico si estamos considerando no la geometría como tal, sino el concepto de lo que estamos teniendo acá. Porque nosotros, recordemos que lo que a nosotros el potencial eléctrico o el voltaje nos está diciendo, ¿cierto? Porque acá tenemos un término que está expresado en términos de voltios. Ese potencial eléctrico me va a indicar a mí el trabajo por unidad de carga o la energía por unidad de carga. Esencialmente es exactamente lo mismo para poder desplazar la carga a través de un cierto circuito. Entonces, lo que estoy diciendo es, si de acá parte un portador de cargas, supongamos parte un electrón, o si estamos considerando portadores de carga positivos, ¿cierto? Si de acá parte un portador de carga positivo y hace este recorrido, ¿sí? Aquí voy a cerrar la trayectoria atravesando la batería, llegué otra vez a la placa positiva de la batería. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuánto cambió su potencial eléctrico? Cero, ¿cierto? Eso es esencialmente lo que estamos diciendo. Pero para llegar de este punto a hacer el lazo y volver al mismo punto, tuvo que haber pasado por aquí y tuvo que haber tenido un cambio en su potencial eléctrico, tuvo que haber pasado por acá y sufrir un cambio en su potencial eléctrico y pasar por aquí y sufrir un cambio en su potencial eléctrico. De tal manera que al llegar aquí tenga el mismo potencial eléctrico con el que salió. Eso es lo que nos está diciendo la primera ley de Kirchhoff. ¿Sí? Entonces miren que esa primera ley de Kirchhoff no es otra cosa que la conservación de la energía. Lo mismo que habíamos definido en la clase anterior para encontrar la resistencia equivalente de unas resistencias en serie. Lo estamos haciendo acá con la primera regla o la primera ley de Kirchhoff. ¿Listo? Ahora la segunda regla. La segunda regla lo que me dice es esencialmente que la carga se debe conservar. Es el principio de conservación de la carga. Y aplica particularmente para este tipo de puntos que vamos a llamar las uniones. Entonces, la segunda regla lo que nos dice es la suma de todas las corrientes que ingresan a una unión
tiene que ser igual a la sumatoria de todas las corrientes que salen de la unión. Entonces, simplemente esto es principio de conservación de la carga. Escribámoslo acá. La suma de corrientes que ingresa entrando a una unión es igual a la suma de corrientes que sale. Recuerden que acá lo estamos diciendo en términos de las corrientes, pero esencialmente como la corriente es el cambio de la carga en el tiempo, lo estamos diciendo también en términos de la carga. Estamos diciendo, la carga no se puede acumular en estos puntos de unión. La carga tiene que fluir en alguna dirección. Entonces acá, por ejemplo, estamos diciendo que si tenemos una primera o una cantidad de carga en un cierto espacio de tiempo, o una corriente que está ingresando, por ejemplo, en este sentido, llamémosla I1, acá está otra corriente I2, entonces esa corriente no se puede acumular allí en ese punto, tiene que fluir en esta dirección. ¿Cuánto corriente tiene que fluir? I3, que va a ser la suma de I1 más I2. ¿Listo? Vamos entonces con esas dos reglas a establecer cómo vamos a determinar o cómo vamos a resolver problemas a través de las leyes de Kirchhoff. Esta metodología que les voy a presentar acá, pues no es una única forma de resolverla. Es un método en el cual vamos a asumir unas ciertas direcciones de la corriente y también vamos a asumir unas ciertas formas o unos ciertos recorridos para recorrer esas trayectorias cerradas. Pues entonces por aquí a copiar este mismo circuito que tenemos acá y vamos a expresar esas ecuaciones que nos van a partir o que vamos a obtener a partir de allí. Entonces supongamos que yo tengo un primer lazo. Entonces voy a decir, por este primer lazo está pasando una corriente que lo recorre en este sentido, llamémoslo I1. Y en este segundo lazo voy a tener otra corriente que va a ir en esta dirección, I2. Esa es la forma o el sentido que estoy definiendo de la corriente. ¿A qué me va a llevar la solución del problema? La solución del problema me va a decir, una vez yo reemplace y solucione el sistema de ecuaciones que voy a obtener, me va a decir si el valor de la corriente fue un valor positivo, que yo asumí adecuadamente esta dirección de la corriente. ¿Sí? Si en el caso contrario me aparece un valor negativo, entonces quiere decir que yo asumí el valor contrario o la dirección opuesta, ¿cierto? Entonces simplemente lo que tengo que hacer es considerar que la corriente fluía en la dirección opuesta. Recuerden que acá estamos hablando de corrientes convencionales, entonces para que de pronto nos quede claro. Por otro lado, miren que yo puedo hacer entonces también definir cómo voy a recorrer esos lazos. Entonces, una cosa es que yo defina que la corriente en un sentido y otra cosa que yo defina cómo voy a recorrer los lazos. ¿Listo? Entonces vamos a recorrer los lazos. En este caso, por simplicidad, voy a recorrerlos exactamente igual a como lo recorrimos, a como está viajando la corriente. Entonces marquemos puntos. Digamos que esto es el punto A, esto es el punto B, esto es el punto C, esto es el punto D, que es el mismo punto C. Listo. Este es el punto E, esto es el punto F, que es el mismo punto E. Listo. Entonces, si quieren pueden inclusive eliminar el punto F y el punto D, llamarlo de esta manera. Listo. Miren que arriba nos quedó A, B, C y abajo nos quedó simplemente el punto E. ¿Cómo vamos a recorrer, por ejemplo, el primer lazo? Digamos que lo voy a recorrer con esta trayectoria. Entonces llamémoslo el lazo A, B, E y vuelvo a A. Quiere decir que lo estoy recorriendo en este sentido. Miren que esto lo voy a pintar con otro color. Voy a decir, lo voy a recorrer así, así, así y así. Listo. Ese es el primer lazo que estoy recorriendo. Y mi segundo lazo
Vamos a pintarlo de color rosado. Lo voy a recorrer partiendo en B, voy a C, luego a E y regreso a B. Entonces simplemente lo voy a recorrer así. Voy de B a C, de C a E y de E a B. Aquí por simplicidad o eh, para poder entender qué es lo que estamos haciendo, entonces miren que simplemente puse las flechitas de cómo estamos recorriendo cada uno de los lazos. Vamos a concentrarnos en el primer lazo. Entonces, una de las recomendaciones es emplear o considerar el hecho de que las corrientes, cuando atraviesan una resistencia o cuando atraviesan un elemento que se conoce como elemento pasivo, lo hacen desde el potencial positivo o desde el potencial más alto hacia el potencial más bajo. Recuerden que la corriente convencional está llevando portadores de carga positivos. Pues estamos asumiendo que lleva portadores de carga positivos. Los portadores de carga positivos quieren ir hacia donde el potencial sea más bajo. Entonces acá voy a poner un simbolito, signo más y un signo menos, que me ayude a mí a recordar que esa corriente, como la estoy recorriendo, porque yo dije, es que la estoy recorriendo de aquí hacia acá, en esa resistencia va de más a menos. ¿Listo? Esa misma corriente para el caso de R3 también haría lo mismo, va de más a menos. Pero llegamos a la batería. La batería ya tiene una diferencia de potencial establecida. La diferencia de potencial de la batería es menos esta placa y más esta placa más grande. Esa fue la convención que definimos que cuando pintáramos las baterías iba a tener esas longitudes distintas. Ahora, en el segundo, para la segunda corriente, de hecho, para que nos quede esto un poco más consistente, lo que voy a hacer es esto. Voy a convertir todo esto y lo voy a poner verde oscuro. ¿Listo? Y así ya nos queda de un color distinto. La misma historia. Vamos a decir, bueno, esa corriente I2 con la resistencia que tenemos arriba, la resistencia 2, la recorre de más a menos. Para la batería que está en la parte inferior, pues esa batería tiene su signo negativo acá y su signo positivo acá. Juan, qué pena. Hola. Es que no entiendo muy bien, o sea, ¿por qué le asignas esos símbolos a la resistencia? O sea, ¿qué tienes en cuenta? Estoy No me quedó muy considerando claro. el hecho de que las corrientes convencionales siempre van en un elemento de potencial alto a potencial bajo. Entonces ese más menos me permite a mí o me ayuda a mí a visualizar dónde estaría el potencial alto y dónde quedaría el potencial bajo de acuerdo a cómo tomé mi corriente. ¿Listo? Ok, ya, listo, gracias. Es simplemente para que ahorita que empecemos a poner las ecuaciones, esas ecuaciones nos salgan con el signo preciso, porque si las hacemos con el signo equivocado, vamos a tener problemas y no vamos a llegar a la solución. Juan, te hago una pregunta. Claro, Samuel. Allí no tiene que haber, o sea, yo sé, o sea, la pregunta mía es, dependiendo cómo esté fluyendo la carga, así yo voy a colocar los voltajes o la forma en que esté la fuente, la forma en que esté conectada la fuente me va a decir la corriente. O sea, ¿cómo puedo yo guiar para saber en qué sentido fluye la corriente? ¿O es libre como yo lo interprete? Y es inicialmente libre, exactamente. O sea, si lo haces de esta manera, tú puedes definir el Porque los sentido signos se contrarrestan, ¿cierto? Exactamente. Exactamente eso es lo que va a pasar. O sea, los signos, la solución del sistema de ecuaciones me va a permitir llegar a mí a decir si la corriente que encontré es una corriente positiva, que asumí la dirección adecuada. Y si me da negativa, es que asumí la dirección errónea. Simplemente me devuelvo y ya sé en qué dirección va a ir la dirección correcta. Juan, y en el parcial no importa si de pronto uno quiere resolver el esquema por método de nodos o toca hacerlo por mallas. Es independiente, o sea, ustedes Sí, pueden definir de pronto uno como tiene quieran. nociones. Exacto, pero no todo el mundo las tiene. O sea, yo sé que, por ejemplo, los que
los que están en ingeniería eléctrica ya han visto algo de circuitos, entonces de pronto tienen otra metodología diferente a esta que les estoy explicando. Esta es una metodología que es, digamos, si uno la hace con cuidado, es a prueba de errores. O sea, ahí nos va a dar el resultado sin ningún tipo de problema. ¿Listo? Juan, una pregunta también, una pregunta. Dime, Giancarlo. Abajo de C y abajo de A, pues en la parte en la esquina inferior no tomas en cuenta el nodo. ¿Es porque no es un nodo o pues no lo tomas en cuenta y ya? Es porque todo esto es una equipotencial. Ahí y a la izquierda. Eso, todo esto es una misma equipotencial, es el mismo conductor. Si acá tuviera, por ejemplo, una resistencia, entonces acá sí tengo que tomar un nodo aquí, pues un punto. Pero todo esto es el mismo potencial eléctrico. O sea, desde que la resistencia 2, la corriente se mantuvo el mismo potencial hasta que llegó justo a la batería. Entonces, por eso este punto de aquí, pues mira que lo eliminé. Vale, cierto, gracias. Y lo mismo pasa en el otro lado. Salimos de E y todo este conductor tiene el mismo potencial que la placa superior de la batería. O que la placa positiva de la batería, ¿listo? Juan, qué pena. Es que yo tenía entendido que un nodo se define como la unión de tres líneas. O sea, no sería nodo esas esquinas, ¿no? Aún si hubiera una resistencia. Sí, me hago entender. Es que esos son los nodos no triviales. Tiene que haber más de 2 puntos de conexión para considerarse nodos. Como ahí, como decía Juan, es una equipotencial, Simplemente no se una considera nodo. equipotencial. Acá no estoy considerando, o sea, consideraría el punto para medir las caídas o las diferencias de potencial. ¿Sí? Pero acá no estamos resolviendo por nodos, estamos resolviendo la malla completa. ¿Listo? Como si estuviéramos recorriendo toda la malla y mirando las caídas de potencial o las diferencias de potencial a lo largo de todos los elementos que me voy a encontrar en la malla. Resistencias, baterías en este caso. ¿Listo? Juan, sino que a Giancarlo le acabas de explicar que si hubiera una resistencia, por ejemplo, en C, pues de C hacia el punto de abajo, sí se consideraría nodo esas esquinas, pero igual solo habrían dos líneas conectadas. Aún así sería un nodo. No lo consideraríamos nodo porque allí no tendríamos la capacidad de decir que la corriente que entra es la corriente, o sea, que la suma de las corrientes que entra es la corriente que sale. O sea, en el término estricto, nodos son solamente B y E. Porque ahí sí podemos decir las corrientes que entran son iguales a las corrientes que salen. Acá, pues la corriente fluye completo y por eso es que de pronto no lo estás considerando un nodo. Pero sí consideraríamos un punto acá o ese valor del potencial si acá tuviéramos una resistencia. Sí, ahí sí debo considerar. Juan, Sí, Felipe. y si hubiera una capacitancia, qué pena. Entonces tendríamos, Un capacitor. si tuviéramos un capacitor, tendríamos que hacer una solución también. O sea, las leyes de Kirchhoff me permiten resolver el problema independiente de si tengo resistencias, capacitancias, ¿cierto? El elemento que yo tenga allí, pero tengo que considerar entonces también cómo es la diferencia de potencial entre las placas del capacitor. Esa parte es un poquito más avanzada de lo que alcanzamos a ver en el curso y en el caso pues, de los problemas que vamos a resolver y que les van a generar en el parcial, no tendríamos un problema para resolver por leyes de Kirchhoff con capacitores y resistencias. Pero también deberíamos considerar entonces cuántos son las diferencias de potencial con los capacitores. ¿Qué es lo que pasa? Como vamos a ver en la segunda parte de la clase, cuando tenemos un capacitor, el potencial cambia en el tiempo porque el capacitor se va cargando. O sea, el capacitor va almacenando carga, entonces su diferencia de potencial o la manera como va cambiando en el tiempo va a afectar la respuesta. Entonces, por eso en este momento no estamos involucrándonos o no estamos extendiendo el problema a si tuviéramos resistencias y capacitancias en estas mallas. ¿Listo? Listo, Juan. Bien, entonces, retomando, habíamos dicho la corriente 2, que íbamos a recorrerla, o que en el lazo que vamos a recorrer, este lazo que está pintado en rosado, decíamos que iba de positivo a negativo acá. Acá en la batería este potencial ya está definido. Y en R3
miren que la corriente es como si fuera de acá, de abajo hacia arriba. Entonces, es como si desde el punto de vista de la corriente 2 yo tuviera una caída de potencial por la corriente que va fluyendo en esa dirección. Recuerda que acá simplemente estamos asumiendo las direcciones en las que la corriente fluye. Y entonces, ¿cómo hacemos entonces para resolver o para encontrar las ecuaciones? Entonces, lo que tenemos que hacer es mirar cómo es ese potencial o esa integral de esa primera ley de Kirchhoff. Esa integral nos dice esencialmente que si yo quiero ir de un punto 1 a un punto 2, haciendo ese producto punto entre el campo eléctrico y el desplazamiento, es lo mismo que decir el potencial eléctrico en el punto 1 menos el potencial eléctrico en el punto 2. Y entonces, eso es una ventaja porque yo conozco a partir, o sea, por ejemplo, yo quiero ir de A a B, ese es el primer paso que voy a hacer. Entonces, para ir de A a B recorriendo esa malla, miren que yo necesito conocer qué. Pues yo conozco ya la ley de Ohm, que me dice que el voltaje o la diferencia de potencial en una resistencia se puede expresar en términos de la corriente que está fluyendo por ahí. Entonces yo puedo encontrar cuánto es el potencial o la diferencia de potencial cuando yo atravieso con esa corriente esa resistencia. Entonces, ¿qué es lo que decimos acá? Pues bueno, la primera parte que nos vamos a encontrar va a ser ir desde A hasta B. Voy a ir en una dirección que me disminuye el potencial eléctrico, ¿cierto? Que me disminuye el potencial. Entonces tomo ese signo negativo. Entonces menos el potencial R1, el potencial asociado con la resistencia 1. Luego que llego al punto B, debo entonces ir a través de la resistencia 3. Entonces, menos el potencial asociado con la resistencia 3. Llego al punto inferior y ahora me voy a encontrar con que debo pasar desde más hasta menos y llego al punto A. Y eso es menos el voltaje 1. Y eso me tiene que dar 0. Ahora, si reemplazamos la ley de Ohm, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Entonces, esto es menos la corriente 1. Aquí me faltó algo. Discúlpenme. Ah, bueno, vamos a considerarlo así. Menos I1 por el valor de la resistencia 1. Eso es la caída de potencial en esa primera resistencia. En esta Profe, resistencia que está en la parte de arriba. Hola. qué pena, es que no entendí los menos antes de las diferencias de potencial. Es simplemente que consideres si estás recorriendo en esta dirección, si vas de más a menos, le pones el signo menos, porque estás disminuyendo el potencial. Y si lo estás recorriendo de menos a más, entonces le pones un signo más, porque estás aumentando el potencial. ¿Listo? Ah, listo, profe, gracias. Vamos para la resistencia 3. ¿Cómo cambia el potencial eléctrico en la resistencia 3? Miren que por la resistencia 3 pasan dos corrientes. Pasa la corriente 1 de arriba hacia abajo y pasa la corriente 2 de abajo hacia arriba. Aparecen las dos simultáneamente. Entonces, ¿cómo vamos a poner esa situación? Pues lo que vamos a decir es entonces que para el caso de la corriente, perdón, de la caída de potencial en la resistencia 3, tendremos la corriente 1, miren que conservo el signo negativo para el caso de la corriente 1, por R3. Pero le voy a sumar o voy a mirar cómo se comporta la corriente 2 pasando también por R3. Resulta que la corriente 2, si yo la estuviera considerando, es como si fuéramos, perdón, aquí estamos mirando, es como si la corriente 2 estuviera yendo de menos a más, ¿sí? Desde el punto de vista de esta resistencia 3.
Si estamos atravesando de menos a más, entonces debo considerar como que aumentáramos esa diferencia de potencial. ¿Sí? Entonces, para la corriente 1 paso de más a menos, pero para la corriente 2 paso de menos a más en la misma resistencia. Entonces, debo considerar las dos situaciones o cuando una resistencia está compartida por las diferentes mallas, debo involucrar allí esa corriente que está pasando por allí. Entonces, aquí le voy a Juan, sumar. no me queda claro. Es que, o sea, habíamos determinado ya una dirección para la corriente 2 y ya como que la obviamos o la ignoramos. ¿Cómo así que la obviamos o la ignoramos? Porque No, la, sino que es que ahí, Felipe, se debe tener en cuenta la resistencia del lado 3, pero del otro lado, de la otra malla también, no solamente de la primera. Entonces, por eso también se tiene que sumar o restar, no sé. O sea, lo que vamos a considerar, lo que hicimos acá, Felipe, fue precisamente decir, para el caso de la resistencia 3, la corriente 1 pasa de potencial alto a bajo, entonces se resta. Pero la corriente 2, si la estoy recorriendo en esta dirección, es como si fuera de potencial bajo a alto, entonces se suma. Listo. O sea, cuando hagamos la malla por el otro lado, la segunda malla, nos vamos a dar cuenta que la corriente 2 va de más a menos, entonces se resta, pero la corriente 1 va de menos a más, entonces se suma. listo, listo. ¿Listo? Sí, señor. Entonces acá por eso les digo, sumaríamos la corriente 2 pasando por la resistencia 3. Y por último, tendríamos que restar esa caída o esa diferencia de potencial, porque estamos pasando, después de que atravesamos esa resistencia, venimos por aquí, vamos a atravesar la batería de más a menos. Entonces, es como si restáramos ese voltaje 1. Y esto me va a dar 0. Entonces, esta es mi primera ecuación. Mi segunda ecuación, ¿cuál va a ser? Mi segunda ecuación va a ser precisamente tomando el lazo BC, E y nuevamente B. Entonces, en este caso, miren que la segunda ecuación ya la puedo hacer directamente atravesando esta primera resistencia. A esa resistencia solamente la atraviesa la corriente 2 y va de más a menos. Entonces, ya sé que es menos I2 por R2. ¿Sí? Eso es lo que me decía esa primera o esa ecuación cuando atravesé esta primera resistencia de la parte superior. Luego bajo por aquí y me encuentro una batería que la estoy atravesando de menos a más. Entonces su potencial eléctrico va con signo positivo, más B2. Y por último, miren que voy a atravesar la resistencia R3. La voy a atravesar desde el punto de vista de la corriente 2 de más a menos. Entonces, menos I2 por R3, pero desde el punto de vista de la corriente 1, que también está pasando por esa misma resistencia 3, va de menos a más. Entonces la sumo, más I1 por R3. Y volví a llegar al mismo punto B. Entonces esto es igual a 0. Y esta es la segunda ecuación que vamos a resolver. ¿Cuántas incógnitas tenemos allí? Miren que mis incógnitas son en este caso I1 e I2. Esas son dos incógnitas y tenemos dos ecuaciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Lo que tenemos que hacer es considerar que vamos a resolver un sistema de ecuaciones donde esencialmente lo que vamos a tener allí es, si yo agrupo todas en la primera ecuación, agrupo las R1, entonces tendríamos menos I1 que multiplica a R1 más R3, más I2 que multiplica a R3.
Y esto es igual a B1, que lo paso al otro lado. Y de la otra ecuación, agrupando o simplemente separando esto, I1 va a multiplicar a R3, agrupo las I2 menos I2, que me multiplica a R2 más R3, y esto va a ser igual a ¿quién? A menos B2. Y entonces aquí se me establece un sistema de ecuaciones lineales, esencialmente, donde acabo de tener menos R1 más R3, R3, R3 y menos R2 más R3. Entonces, esta es mi primera matriz. Por acá me van a quedar las corrientes I1 y 2, y el vector solución de ese sistema sería B1 menos B2. Listo. Este método que acabamos de desarrollar allí, pues tiene, digamos, la característica de que, como les decía, cuando yo resuelvo este sistema de ecuaciones lineales, lo que voy a obtener es la solución entonces de las corrientes. Voy a encontrar cuántos son los valores de I1 e I2. Si los signos son negativos, los tomo en el sentido opuesto. Entonces simplemente voy y corrijo. Ahora, ¿qué características debemos considerar? Por acá, por esta resistencia, están fluyendo las dos corrientes. Si yo quiero conocer exactamente cuánto es la corriente que viaja a través de la resistencia, pues debo considerar entonces si al obtener los signos me dan ambos positivos. Entonces miren que lo que estábamos diciendo es que I1 va para abajo y 2 va para arriba. Entonces se restarían y me voy a quedar entonces viajando o con la carga viajando en la dirección de la corriente que sea mayor. Si alguno de los signos es negativo, entonces simplemente es porque alguna de estas estaba en la dirección errónea, y entonces lo que haría es básicamente que las dos corrientes están atravesando esta resistencia en la misma dirección. Entonces simplemente se sumarían. Entonces, la corriente a través de I3, esa corriente I, a través de la resistencia 3, no es otra cosa que la suma de I1 más I2, considerando que estuvieran en la misma dirección, o I1 menos I2, si pongámoslo aquí en módulo, teniendo en cuenta que alguna pueda estar en la dirección, perdón, que alguna sea más grande que la otra. Listo. ¿Qué tal si hacemos un ejemplo de eso para que nos quede, pues para que nos quede claro lo que estamos haciendo? Juan, disculpa. O sea, si las corrientes al momento en que ya resolvimos, independientemente de los signos, o sea, si ya después podemos concluir que van hacia o sea, tienen el mismo sentido, entonces ahí es cuando se suman. Sí, si tienen el mismo sentido, las sumaríamos, exactamente. Ok, Y si listo. tienen sentidos opuestos, sus magnitudes se oponen, ¿cierto? Se sustraerían para obtener entonces cuánto es la cantidad de carga que está atravesando esa resistencia en particular. ¿Listo? Listo, Juan, gracias. Bien, entonces hagamos este ejemplo. Digamos esto del punto A. Acá tenemos una resistencia R1 que vale 3 ohmios. Acá tenemos el punto B. Tenemos otra segunda resistencia. Llamémosla R3 que vale 3 ohmios. Por acá tenemos el punto C. Acá tenemos una resistencia más. Acá tenemos esta resistencia R4 que vale 4 ohmios. Por acá tenemos el punto D. Por acá nos vamos a encontrar una batería ubicada en este sentido. Recuerden que las baterías también a veces se las encuentra uno pintadas de esta manera. ¿Listo? Entonces este es el terminal positivo y este es el terminal negativo de la batería. El voltaje de esta batería es de 29 voltios. Acá llegamos a este punto y acá nos vamos a encontrar una resistencia que llamémosla R2, es de 3 ohmios. Y por acá nos encontramos otra batería.
Y por acá ya esto es el mismo nodo. Este punto llamémoslo E y este punto llamémoslo, o esta batería digamos que tiene un voltaje de 24 voltios. ¿Están definidos todos los parámetros? Sí, listo. Entonces, ¿cómo solucionamos? Arrancamos entonces diciendo o definiendo la dirección de las corrientes. Recuerden que son corrientes que yo considero en una dirección aleatoria. Yo digo, por ejemplo, esta es I1. Y ahora voy a decir, esta otra corriente, la voy a tomar de por acá. ¿Por qué la estoy tomando en esa dirección? Por dos razones. Una, para mostrarles que no importa el sentido en que yo asuma la corriente, el método me va a funcionar. Para mostrarles también que no importa si yo recorro cada uno de esos lazos o de esos bucles cerrados en la misma dirección o en la dirección opuesta a la corriente. El método también me va a funcionar. Y la otra razón por la cual la estoy tomando en esa configuración es porque si ustedes se dan cuenta, una de las cosas que uno puede también darse cuenta cuando está haciendo un análisis de este tipo de circuitos es mirar, por ejemplo, cómo conecté las baterías en este caso. Observen que la colita de una batería o el signo negativo está conectado con el signo negativo de la batería. ¿Qué es lo que me está diciendo eso? Que esencialmente toda esta región de acá o todo ese conductor, esa equipotencial que yo tengo ahí, va a estar a la mínima, al mínimo potencial eléctrico posible. ¿Eso qué va a hacer? Que las cargas o los portadores de carga positivo salgan de cada uno de estos nodos o de estos terminales positivos y se traten de dirigir hacia allá. Entonces, por eso tomé la carga o la corriente en ese sentido. Pero si no lo hubiera sabido, tampoco iba a tener problema. Listo, para que de pronto no vayan a pensar, es que él ya conectó, ya sabía que la corriente viajaba en ese sentido. No. ¿Qué es lo que vamos a llegar con este problema con esas corrientes? Ustedes ya me van a decir, voy a llegar a cargas, a corrientes positivas o corrientes, o alguna de ellas me va a dar negativa. No, pues las dos positivas no. ¿Cierto? Uno esperaría que las dos dieran positivas. Entonces, de antemano, si ustedes analizan el problema que tienen, de pronto ya pueden inferir algo de la respuesta. Es importante entonces que de pronto visualicen en el examen si algo así llega a ocurrirles. Entonces, primer lazo que vamos a tomar, A, B, E y otra vez A. Segundo lazo, pongámoslo en el otro color. Lazo B, C, D, E, B. Este es el segundo lazo que estamos tomando. Vamos a correr. ¿Qué es lo que estoy diciendo esencialmente? Estoy diciendo que lo estoy recorriendo arrancando en A, en esta dirección, primer lazo. Es más, cambiémosle el color de una vez y dejémoslo para que me quede consistente con los colores que acaba de tomar cada uno de los lazos. Primer lazo, lo recorrí así. Y segundo lazo, lo estoy recorriendo así. Listo. Entonces ya tengo los dos lazos definidos, ya tengo las dos corrientes Juan, marcadas. una pregunta, no es al revés, en el segundo lazo. No, eso es precisamente lo que le estaba diciendo Juan Esteban. No importa si tomo los lazos en la dirección, en la misma sentido de la corriente o en la dirección opuesta a la corriente. Siempre y cuando yo considere, sea consistente con el método. Listo. Vale. Otra pregunta. Ahí R3 y R4 sí se pueden simplificar, ¿cierto? Porque están en R3 y serie. R4 y R4 se podrían simplificar porque están en serie. Exactamente. Pero también tengo que mirar el problema, que es lo que me está preguntando. ¿Por qué? ¿Por qué se pueden simplificar y por qué tengo que mirar el problema que me pregunta? Porque, por ejemplo, una de las preguntas que puede tener el problema es cuánto es la diferencia de potencial a través de R3. Esto puede ser la pregunta, ¿cierto? Entonces, si lo tomé en esta, o sea, si lo simplifico, después lo tengo que desimplificar para poder encontrar cuánto fue la diferencia de potencial entre un punto y el otro. ¿Sí me hago entender? Sí.
Listo. La otra pregunta que puede también ocurrir es que me pueden preguntar cuánto es la potencia que está disipando cada una de las resistencias. Esa es otra pregunta que también puede caer. ¿Y cómo podemos hacerlo? Porque conocemos que la potencia disipada por una resistencia es el producto entre el voltaje y la corriente. Listo. O también es la corriente al cuadrado por R. Esas son todas terminologías o ecuaciones que ustedes pueden determinar fácilmente. No se enreden, Michael, que lo que les estoy diciendo es simplemente, no importa cómo esté recorriendo yo el lazo, lo que tengo es que considerar los signos de manera adecuada. Y esos signos los estamos poniendo en este momento. Miren y verán. Para el caso de la resistencia 1, solamente lo está recorriendo la corriente 1. Y habíamos dicho, es que las corrientes van de más a menos. Para el caso de la resistencia 2, la corriente 1 va de más a menos. Y para el caso de la batería, esa ya tiene los signos definidos. Ahora, para la corriente 2, la resistencia 3 va de... bueno, esta la tomamos aquí. Va de más a menos. ¿Y vieron cómo quedó el signo allí? Bajo por aquí, o sea, bajo por acá la corriente, la dirección de mi corriente. En este caso, va de más a menos. Y en el caso de la batería, ese signo ya está definido y para la otra resistencia va de más a menos. Entonces ya tengo los signos que me van a permitir a mí entonces encontrar las ecuaciones o establecer las ecuaciones. Ahora recorramos los lazos. El lazo ABEA. ¿Cómo recorrimos el lazo ABEA? ¿Qué es lo primero que nos encontramos? La caída potencial debido a la resistencia 1. Y lo estoy recorriendo de más a menos. Entonces su signo será negativo. Entonces menos. Recuerden que entonces allí puedo establecer directamente la corriente 1 por la resistencia 1. ¿Seguido de quién? Exacto. ¿Seguido de quién? Vamos a recorrer entonces la resistencia 2. Desde el punto de vista de la corriente 1, voy de más a menos. Entonces, menos y 1 por R2. Desde el punto de vista de la corriente 2, voy de más a menos. Entonces también sigo con el signo menos. Y 2 por R2. Y llegamos a este punto de abajo y ahora voy a atravesar la batería. Y la batería la atravieso de menos a más. Entonces voy a ponerle más B1 y llegué al punto A. Entonces esto es igual a 0. Esa es mi primera ecuación. Mi segunda ecuación es recorrer el lazo que está en rojo. Entonces tenemos de B a C. Entonces será I2 por R3 y va de menos a más. Entonces positivo. I2 por R3, conservando el signo positivo. Para R4 voy de menos a más, signo positivo. Así 2 por R4. Me encontré la batería. La batería la estoy recorriendo de más a menos. Entonces menos P2. Y me encontré mi resistencia R2. Desde el punto de vista de la corriente 2, la estoy recorriendo de menos a más. Entonces más y 2 por R2. Y desde el punto de vista de la corriente R1, que también está pasando por esa misma resistencia, la recorrí de menos a más. Entonces también más y 1 por R2. Y esto es igual a 0, que ya otra vez llegué nuevamente a mi punto inicial. Preguntas de cómo establecimos eso allí. ¿Alguna inquietud? Bien, entonces asumo que no hay inquietudes. Entonces reorganicemos. Entonces reorganizando, ¿qué me encuentro? Me encuentro, miren que todos los signos, bueno, esto lo puedo pasar al otro lado, este
este voltaje, que está acá positivo, lo puedo pasar al otro lado con el signo negativo. Entonces aquí simplemente voy a decir esto es igual a menos B1, y es como si pusiera ponerle a todo signo positivo ya. Y no hice nada que no esté permitido, ¿sí o no? Simplemente para hacerlo más organizado. Entonces, reorganizando, miren que me quedó R1 más R2, que me multiplica I1, más R2, que me multiplica I2, igual a B1. Y esta segunda ecuación, miren que I1 solamente tengo el término que me corresponde a R2, que es positivo, y todos los demás términos que acompañan a R2 más serían la suma de R2, R3 y R4. R2 más R3 más R4, todos esos acompañan a I2, y esto es igual, ese menos B2 pasa al otro lado como positivo, entonces esto me queda B2. Entonces miren que ya me quedó el sistema de ecuaciones montado. ¿Cuál era el sistema de ecuaciones montado? Pues me quedó R1 más R2, me quedó R2, me quedó R2, y me quedó R2 más R3 más R4. Esa es mi primera matriz, mi vector de incógnitas I1 y 2, y mi vector de solución B1, B2. Juan, en la segunda fila, el primer término no es multiplicado por I1. En la segunda fila, sí señor, aquí tiene usted toda la razón, es I1, qué pena. Sí, es este que venía de por aquí. Gracias. Juan, una pregunta. Cuénteme. En ese caso, ¿qué sería más eficiente? O sea, asimilarlo así como un producto de matrices, como tú dices, o en ese caso, como ya lo tenemos numérico, pues reemplazar los valores de las corrientes y nos quedaría una ecuación 3x2, no. O no, 2x2. También, o sea, de ambas formas da lo mismo, sí. De cualquiera de las dos formas deberíamos llegar a lo mismo, ¿cierto? Aquí miren que, por ejemplo, ya que lo tengo expresado en esta forma, la manera de resolverlo es, yo puedo ingresar, ¿cierto?, a un sistema de solución de sistemas lineales de ecuaciones, y tengo dos ecuaciones, dos incógnitas, mis dos incógnitas son I1 e I2, o puedo hacer el inverso de la matriz de coeficientes y multiplicarlo por este vector, y así obtendríamos I1 y 2. Cualquiera de las maneras que ustedes lo quieran resolver, lo pueden resolver, ¿cierto? Eso. Pero sí me gustaría que llegaran hasta este sistema, ¿cierto? O hasta este sistema de ecuaciones, para yo ver que sí obtuvieron o sí fueron capaces de entender qué era lo que estábamos resolviendo. Listo. O sea, bien sea que me lo expresen así o que me lo expresen en forma de matrices y vectores, cualquiera de las dos maneras está bien. Vamos a suponer que lo vamos a resolver por el método de resolver un sistema de matrices. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer allí? Entonces miren que ahí simplemente voy a reemplazar los valores numéricos R1 y R2. R1 valía 3 ohmios y R2 también. Entonces acá me van a quedar 6 ohmios. 6 ohmios. R2 dijimos que valía 3 ohmios. R2 es este mismo, 3 ohmios. Y R2 más R3 más R4. R2, 3, R3, 3 y R4, 4 serían 10 ohmios en total, ¿cierto? Entonces acá tendríamos 10 ohmios. Esto me multiplica I1 y 2. Y esto es igual a B1, que valía 24, y B2, que valía 29. 24 voltios, 29 voltios. Hasta este paso me voy a traer las unidades. ¿Por qué me las estoy trayendo hasta acá? Para que seamos consistentes en lo que vamos a obtener. Recuerden que en algunos problemas las resistencias no necesariamente van a estar dadas en ohmios. Pueden estar dadas en kiloohmios o en alguna otra, en algún otro múltiplo, ¿cierto? Y entonces yo tengo que tener cuidado porque esencialmente yo estos coeficientes los tengo que llevar a ohmios, para que acá al poner esto en voltios y resolver mi sistema, mis corrientes den en amperios. De pronto, muchas veces es un error muy común
la resistencia en el examen están en kiloohmios, resuelven y les dan unos valores de corriente que van a estar expresados en miliamperios. ¿Sí? Entonces, para que de pronto tengan cuidado con la conversión de unidades. Por eso me traje hasta aquí voltios y ohmios, porque yo sé que la solución que yo voy a obtener ahí va a estar dada en amperios, ahí sin problema. ¿Listo? ¿Cómo resolvemos ese tipo de sistemas? Como les decía, lo podemos hacer directamente invirtiendo la matriz o lo podemos hacer con el método de Kramer, que es el de aumentar la matriz. ¿Cuál es el de aumentar la matriz? Es poner una matriz que sea 6, 3, 3, 10, aumentada con este último vector, y tomar el determinante del sistema y el determinante reemplazando la primera columna y reemplazando la segunda columna. Entonces, si fuéramos a hacer el determinante del sistema, es como si cogiéramos 6, 3, 3, 10 y halláramos este determinante. Entonces recuerden que determinante es multiplicar este por este, 60 menos multiplicar este por este, 9, eso me da 51. Luego, el determinante 1 es reemplazar la primera columna por el vector de respuesta 24, 29 y dejar la otra columna igual. Ya hallo el determinante. Entonces serían 240 menos 29 por 3, 20 por 3, 60, 9 por 3, 27, 87. ¿Cierto? Entonces esto me daría 153. ¿Cierto? Y el determinante 2, entonces cojo la primera columna, 6, 3, reemplazo la segunda por 24, 29 y hallo este determinante. Esto me da 6 por 29, 120, 6 por 9, 54, 174, menos 24 por 3, 72. Esto me da 102. Listo. ¿Y cuál es el resultado? Es el determinante 1 sobre el determinante del sistema. Esto es 153 sobre 51. Y eso me da 3. ¿3 qué? Amperios. Recuerden que ya habíamos cerciorado, nos habíamos cerciorado de tener esto en las unidades adecuadas. E 2 sería el determinante de 2 sobre el determinante del sistema. Y esto es 102, perdón, así, 51. Y esto me da 2 amperios. Entonces esas son las dos corrientes que acabamos de obtener. Ahora, si quisiéramos conocer cuántos serían entonces, por ejemplo, las diferencias de potencial. Pues vuelvo y digo, las diferencias de potencial son I por R. Me devuelvo para mi ley de Ohm. Yo quiero, por ejemplo, conocer cuánto es la diferencia de potencial en, digamos, R4. ¿Cuánto es la caída de potencial en R4? Es la corriente que pasa por R4, que sería la corriente 2, multiplicada por R4, que es 4 ohmios. Entonces esto sería I2, que es 2 amperios, por 4 ohmios. Eso me daría 8 voltios. ¿Sí? ¿Dónde sería el voltaje más alto? Como las corrientes están tomadas de manera adecuada, entonces estas diferencias de potencial están correctas. Este más y este menos que tomamos acá. Entonces, si yo allí pusiera un instrumento de medición, un voltímetro, me va a decir que el voltaje o el voltímetro, la diferencia de potencial que estoy viendo allí, es el voltaje en D menos el voltaje en C. Esto vale 8 voltios. Eso es esencialmente lo que estamos diciendo cuando estamos determinando la diferencia de potencial o la caída de potencial. ¿Cuál es más alto? Este potencial. El potencial en D es mayor que el potencial en C. Listo.
si quisiéramos conocer la potencia disipada por esa resistencia, yo recuerdo que la potencia entonces es V por I, pero también puedo decir, es que el voltaje también es I por R, por otra vez I, esto es I2 por R. Yo sé que la corriente es de 2 amperios al cuadrado por 4 ohmios. Y esto me da 4 amperios cuadrados por 4 ohmios. Esto será entonces 4 por 4, 16 vatios. Listo. Esta es la potencia disipada en la resistencia 4. Y esta era la potencia, la diferencia de potencia. Si me piden determinar la potencia disipada por todo el sistema, ¿qué tengo que hacer? Mirar todos los elementos que me están disipando potencia y sumar las potencias. Es decir, esto me está disipando tanta potencia, esto me está disipando tanta potencia, esto tanta potencia y esto tanta potencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esta situación de esta resistencia 2? Dijimos que las corrientes en este caso, miren que van en la misma dirección, van en el mismo sentido, o sea, se sumarían. Entonces, sobre la resistencia 2, la corriente que está fluyendo a través de la resistencia 2 no es otra cosa que la suma de la resistencia, de las corrientes 1 y 2, que serían, 3 amperios más otros 2 amperios. Serían 5 amperios. Y entonces, por el hecho de tener una corriente tan alta, es precisamente la resistencia por donde más potencia se va a disparar, esa resistencia 2. Sí, Juan Esteban. Bueno, una pregunta. Pues teniendo en cuenta que las corrientes que hallamos son de corriente convencional, pero en la realidad como lo que en realidad fluyen son electrones, entonces lo que uno hace es invertir esas corrientes. No, porque recuerda que lo que estamos diciendo es, siempre que estemos resolviendo un problema, estamos asumiendo que lo que se está moviendo son portadores de carga positivos. A los portadores de carga positivo les gusta ir de potencial eléctrico alto a potencial eléctrico bajo. Entonces, no estamos haciendo ninguna incoherencia. Siempre que estemos hablando de corriente, si no le ponemos el apellido electrónica, estamos asumiendo que es corriente convencional, la corriente de portadores de carga positivos, para que no tengamos, digamos, ningún tipo de inconvenientes. ¿Listo? Juan, qué pena, una pregunta. ¿Sí, Giancarlo? Qué pena volver a preguntar, pero ¿por qué el lazo 2 lo recorremos de forma horaria, pero pues adentro del dibujo pues muestra que la corriente es de forma antihoraria? Porque precisamente lo que les quería mostrar con esto es que no importa en cuál dirección yo recorra el lazo con respecto a cómo asumir la corriente, el problema me va a dar exactamente igual. ¿Cuál sería la invitación que yo les hago para que ustedes verifiquen que esto sí funciona? Simplemente recorran el lazo en la otra dirección. O sea, recorran el lazo no B, C, D, E, sino B, E, D, C. Y miren qué ecuación van a obtener. Y resuelvan el sistema. Deben llegar a la misma ecuación, deben llegar a la misma solución. ¿Listo? Bien. ¿Alguna otra inquietud? Michael. Si pongo mal el sentido de una corriente, ¿qué pasa? Simplemente que cuando esté resolviendo el sistema, uno de estos valores va a dar negativo. Por ejemplo, aquí podríamos haber tenido un menos. ¿Sí? ¿Ese qué nos hubiera dicho? Nos hubiera dicho simplemente que el sentido que asumimos es el sentido opuesto al que realmente va a tener la corriente. Es solamente eso. ¿Eso en qué te va a afectar? Esencialmente, en que debes tener cuidado al momento de determinar, por ejemplo, las caídas de potencial. Porque si tu corriente fue negativa, quiere decir que
el menos y el más los debías invertir, el menos y el más los debías invertir, y lo mismo acá. De resto, considerar qué pasa con esas resistencias que son compartidas. Pero además de eso, no pasaría absolutamente nada más. Es todo lo que vas a poder determinar. Luis Gustavo, ¿qué parte quieres que te repita nuevamente? Lo último, lo de la corriente. Michael, no es que te toque rectificar todo el sistema. De hecho, la magnitud que vas a tener allí, ¿qué es lo que tienes que tener cuidado? Simplemente que las diferencias de potencial o que el punto donde el potencial era alto es invertido a como lo tomaste y ya, es todo lo que tienes que hacer. Luis Gustavo, respecto a esta parte de las corrientes, acá estamos considerando cuál es la corriente que está pasando por la resistencia 2. Si recordás, la resistencia 2 es esa resistencia que es compartida entre los dos lazos. Entonces la están atravesando tanto la corriente 1 como la corriente 2. Realmente, como lo que o sea, las leyes de Kirchhoff o este sistema, esa metodología de solución del problema, lo que me va a permitir hacer es aislar un pedacito del sistema y resolverlo. Aislar un pedacito del sistema y resolverlo. ¿Sí? Acá realmente la corriente que está pasando entonces va a ser la contribución a la corriente cuando lo calcule por este lado, más la contribución a la corriente cuando lo calcule por este lado. Por acá me dio que tenía 3 amperios de corriente y por acá me dio que tenía 2 amperios de corriente. Entonces, realmente, ¿cuánto está pasando por aquí en total? 5 amperios. Como están pasando 5 amperios, cuando yo determino la potencia disipada, si yo tengo en cuenta que la potencia es corriente al cuadrado por R, entonces, con toda seguridad, al ser la corriente más alta que pasa por cualquiera de estas resistencias, efectivamente esta va a ser la resistencia que más potencia va a disipar. Si tuviéramos bombillos, todos de la misma resistencia, por ejemplo, este va a ser el que más brillante va a iluminar, en el que más se va a calentar. ¿Sí? También es otra manera de entender esa disipación de potencia. Como como ambas van de más a menos, se suman. Sí, como ambas van en la misma dirección, se sumarían, exactamente. Juan, pero uno, digamos, uno siempre podría hacer el análisis que tú hiciste antes de plantear la dirección, o sea, con respecto a las baterías o no. O sea, como para asumir la posición, la dirección correcta de las corrientes. Idealmente, sí, pero no siempre, porque no siempre las baterías van a estar en la misma posición. Y a veces tenemos más de 2 lazos. Acá estamos resolviendo un sistema que tiene 2 lazos, ¿cierto? Pero a veces tenemos sistemas que tienen 3, 4, 5, N lazos, y donde en cada lazo puede haber baterías o baterías compartidas en diferentes lazos. Entonces, en ese caso, por ejemplo, yo tengo que considerar esas situaciones para poder entonces resolver el problema adecuadamente. ¿Sí, Samuel? Juan, yo también estaba viendo que había unos ejercicios donde tomaban en cuenta la malla externa. ¿Cuáles son esos tipos de ejercicios? O sea, hacen el análisis de las mallas internas, por lo menos I1 y 2, y una corriente externa. Es que yo podría tomar, o sea, para recorrer, mire que yo podría tomar esta malla y podría, por ejemplo, tomar esta malla de afuera. O sea, A, B, C, D, E y otra vez A. ¿Qué va a pasar si yo tomo esas dos mallas, en lugar de tomar esta malla pequeñita que tomé acá? Pues que ahora mi primera corriente, pues pasaría por R1. Mi corriente 1 pasaría por R2, pero mi corriente 2 también pasaría por R1. Entonces ahí se van a
¿cierto? Tendría el efecto similar al que tenía esta resistencia, si tomé una malla por fuera. Esencialmente voy a llegar a lo mismo, ¿cierto? Es otra Pero no manera altera de... nada el ejercicio, no lo altera. No debería. Si tengo en cuenta los signos adecuadamente, debería llegar a la misma respuesta. Ahí el lío es Que, que uno se enreda mucho con la interpretación y puede proceder a sumar dos veces la misma corriente, la misma resistencia. Ese es el por cuento. ejemplo, eso puede ser una de las riesgos, ¿cierto? ¿Qué tiene que tener en cuenta? Es posible, mire que acá solamente al final aplicamos la segunda ley de Kirchhoff. Esto es la segunda ley de Kirchhoff. Es decir, que la corriente que pasa por R2 es I1 más I2. Miren que no es otra cosa que la segunda ley de Kirchhoff aplicada aquí, en este nodo. Porque es como si yo estuviera diciendo, es que por acá venía I1, por acá venía I2, que esos son los sentidos adecuados de cada una de esas corrientes. Llegaron a ese nodo B. Y entonces, ¿qué pasó con la corriente? Pues tiene que pasar, tiene que irse por aquí abajo. Eso es la corriente que pasa por R2. Simplemente estoy diciendo lo que entró al nodo B, que fueron la corriente 1, perdón, la corriente 1 y la corriente 2, tiene que irse todo a través de la resistencia 2. Entonces, esta primera parte o estas primeras dos ecuaciones las obtuvimos a través de la primera ley y esta otra de la segunda ley. Listo. Bueno, vamos a hablar ahora de qué pasa con los circuitos que tengan resistencias y capacitores. Esos circuitos con resistencias y capacitores, lo que llamamos como circuitos RC, no es otra cosa que un sistema en el cual puedo combinar la presencia de resistencias y capacitores como elementos pasivos dentro del sistema. ¿Cómo es que elementos pasivos? Elementos donde estoy realizando o bien la acción de disipar potencia o la acción de almacenar carga. También podríamos tener unos circuitos mucho más complejos que vamos a mencionar más adelante cuando lleguemos a la parte de magnetismo, y son los circuitos en los que involucramos la inductancia. Por el momento, solamente vamos a hablar de circuitos con resistencias y capacitores. Para ilustrar eso, pues vamos a poner una fuente de voltaje, digamos de carga B, donde acá está su terminal positivo, acá su terminal negativo. Acá vamos a pintar unos elementos de conducción o unos alambres que nos van a conectar con una resistencia y con un capacitor. ¿Qué parte nos falta para hacer esto? Miren que acá nos faltaría un interruptor, pero vamos a hacer un interruptor especial. Vamos a poner acá un alambre conductor adicional. ¿Qué es lo que nos va a permitir hacer ese conductor adicional? Ese conductor adicional va a tener dos posibles posiciones. Él podrá cerrarse con este punto o podrá cerrarse contra este punto de acá. Inicialmente vamos a considerar que la carga inicial, U sub 0, es 0 coulombs. Acá no hay carga almacenada. Y la idea es que miremos qué ocurre entonces cuando, por ejemplo, yo empiezo a cerrar cuando yo cierro el circuito y empiezo a mover los portadores de carga. Entonces, vamos a primero analizar qué pasa con la carga. Primer caso, carga del capacitor. Entonces, para cargar el capacitor lo que estamos haciendo es precisamente tomar este circuito y conectarlo directamente en este sentido.
Estamos conectando entonces, dejando ese ramal, este segundo ramal, lo estamos dejando quietecito. Sabemos qué va a pasar entonces cuando tenemos una fuente de potencial o una batería. Ya sabemos que los electrones del terminal negativo que se encuentran a un potencial bajo van a desplazarse, porque miren que todo esto se va a convertir en una equipotencial hasta acá. Acá va a haber una caída de potencial a través de esa resistencia. Sin embargo, esta placa de aquí, la placa superior del capacitor, se va a encontrar a un potencial más alto, posiblemente, que el que tenían los electrones cuando estaban acá. Entonces las cargas, los portadores de carga van a irse por aquí y se van a alojar acá en esa placa inferior. Entonces, se me alojó un electrón. Ese electrón inmediatamente, sabemos, me altera la energía potencial eléctrica, haciendo que un electrón de este lado se desplace en ese sentido, dejándome atrás una carga positiva. Entonces, esos electrones, entonces, llevé la primera carga, luego por cada carga negativa que me empiece a llegar aquí, se me va a generar o se me va a crear inmediatamente la separación de cargas en la otra placa y voy a tener entonces la carga almacenada. Voy a Juan, qué tener un pena. almacenamiento de carga. Eso es Sí, porque Alejandro. el circuito ya está cerrado ahí arriba. Sí, es porque ya está cerrado. Si no estuviera cerrado no pasaba nada. No Listo. ¿Y qué tendríamos... pasaría si estuviera cerrado con el otro palito? Antes de que le lleguen cargas acá, no pasaría nada tampoco. O Listo. sea, si lo hubiéramos hecho así inicialmente sin tener carga, no pasa nada. O sea, no tienes a nadie que mover. Las cargas no encuentran una diferencia de potencial para moverse por sí solos. Pues por eso es que lo mantenemos así, inicialmente. Y si primero está así y luego se cierra para el otro lado, ¿qué pasaría con esas cargas? Eso es lo que vamos a ver qué va a pasar con esas cargas. Ese es el proceso de descarga. Esa es la segunda parte. Juan, ¿Listo? pero Hola. siempre las cargas se van a polarizar en ese capacitor. Siempre las cargas se van a polarizar en ese capacitor. Sí, o sea, polarizar me refiero a que quedan unas del lado negativo y otras del positivo. Sí, esencialmente esa es la función o la manera como los capacitores funcionan, ¿cierto? Bien, entonces miren que por ejemplo, si nosotros tomáramos puntos sobre esta malla o sobre este circuito que tenemos acá y decimos esto es el punto A, esto es el punto B, esto por ejemplo podría ser el punto C, esto sería el punto D. Entonces, allí podríamos establecer también entonces unas diferencias de potencial. Miren que el potencial de la batería no es otra cosa que el potencial entre A y B, ¿sí o no? El potencial de la resistencia o la diferencia de potencial entre la resistencia es el potencial entre B y C. Y el potencial en el capacitor, recuerden que hagamos esta C de esta manera, es el potencial entre C y D. Entonces aquí me quedaron los tres potenciales diferentes, que es lo que intuiríamos inicialmente. Entonces, uno podría decir, ¿qué pasa cuando el tiempo vale cero? Pues no hay carga. ¿Cuánto es el potencial en el capacitor? Cero. El capacitor no tiene ninguna diferencia de potencial entre sus placas. Es justamente cuando empezamos o cuando el tiempo empieza a correr, y el tiempo cuando empezó a correr, cuando yo cerré ese switch hacia allá, ahí empiezo a contar el tiempo. Y entonces en ese momento empiezan a fluir las cargas y me empiezan a llenar ese capacitor. Entonces, una vez el tiempo es mayor que cero, esperaríamos entonces que el potencial o que el voltaje del capacitor empiece a incrementarse. ¿Y qué va a pasar con la corriente? Esa corriente, ¿cuál sería el comportamiento que deberíamos esperar? ¿Será posible que yo llene ese capacitor indefinidamente? Se llena hasta que se iguale con el potencial de la batería. Se llenaría hasta que se iguale, pues idealmente con el potencial de la batería, pero recuerden que acá tenemos una resistencia, ¿sí o no?
Entonces, no sería exactamente igual a lo que podríamos obtener. Listo. Miren entonces que lo que pasaría con la corriente es que empezaríamos como de un nivel máximo y a medida que se vaya llenando ese capacitor, pues esa corriente tendería a disminuir. Cuando el tiempo se haga infinito, o sea, cuando ya hayamos dejado pasar mucho tiempo, el potencial al que llegará el capacitor, digamos, idealmente sería el potencial, digamos, de la batería, ¿cierto? Si la resistencia fuera despreciable, y la corriente tendría que ser cero. ¿Qué es lo que estamos diciendo gráficamente? Lo que estamos diciendo gráficamente, si tuviéramos aquí la carga eléctrica, la carga almacenada, que la estamos midiendo en coulombios, lo que estaríamos diciendo es esto. A medida que va pasando el tiempo, por acá vamos a tener un comportamiento donde la carga va a empezar a aumentar hasta que, de alguna manera, ella se satura. Esto llegaría a un punto máximo. ¿Cuál sería el valor de ese punto máximo? Pues ese punto máximo, sabemos que la capacitancia, la definimos por allá, era la relación que había entre la carga y el voltaje. Entonces, esa carga máxima que voy a poder esperar almacenar, pues no será otra cosa que la capacitancia de ese capacitor por el voltaje. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál voltaje? El voltaje que aparezca entre C y D. O sea, esta diferencia de potencial que hay entre este punto y este punto. Entonces, si yo multiplico esa diferencia de potencial, lo multiplico por la capacitancia, voy a obtener cuánta carga tengo. ¿Cuál es el problema? El problema es que esencialmente la carga está cambiando con el tiempo. Miren que la carga va cambiando con el tiempo. Si tuviéramos un capacitor más grande, ¿qué esperaría? Pues que ese capacitor más grande se demorara más para cargarse. Digamos que puede ser que se cargue más lentamente. Si tenemos un capacitor de capacitancia pequeñita, pues se va a cargar rápidamente. Entonces esto sería un capacitor grande, perdón, un capacitor pequeño. Y esto de acá sería un capacitor grande. Cuando hablamos de grande o pequeño, no estamos hablando del tamaño físico, sino del valor de la magnitud de la capacitancia. ¿Listo? Ahora bien, ¿cómo podemos aumentar la cantidad de carga que estamos almacenando? Pues ya sabemos que la carga almacenada es el producto entre la capacitancia y la diferencia de potencial. Entonces tengo dos opciones. La primera opción, aumento la diferencia de potencial. ¿Cómo logro hacer eso? Entonces miremos mi circuito. ¿A quién tengo que modificar o a quién puedo modificar para que esa diferencia de potencial sea mayor? La batería. Podríamos incrementar la batería. Si yo incremento la batería, entonces la diferencia de potencial es más grande. También si reduzco la resistencia, ¿cierto? También sería una opción. Tomar esa resistencia y hacerla lo más pequeñita para que la diferencia de potencial entre esos terminales sea muy bajita. Y entonces este terminal y este terminal tengan una diferencia de potencial o tengan aproximadamente el mismo potencial. Entonces puedo aumentar el potencial eléctrico. Aumentar B, bien sea aumentando batería o reduciendo R. Esas son las dos opciones. Y para aumentar la capacitancia, ¿cómo aumento la capacitancia? ¿Qué opciones tengo? A ver, muéstrenme que sí están Cambiar la estudiando. geometría. ¿Cómo cambiar la geometría?
Cambiar la geometría me puede afectar reduciendo o aumentando la capacitancia. ¿Cómo la debo cambiar? Pero depende del capacitor, ¿no? Aumento el área de las placas. Reduciendo Aumentar. la distancia a la que están. Entonces puedo aumentar el área de las placas, puedo reducir la distancia entre placas. También no era con un material dioeléctrico entre placas. O puedo introducir un dieléctrico. O si ya tengo un dieléctrico, entonces pongo un dieléctrico que tenga una mayor constante dieléctrica, una mayor capa. ¿Cierto? Ya sabemos que con esas tres formas yo podía aumentar la capacitancia. Listo. Ahora hagamos ese mismo problema considerando, esto lo hicimos intuitivamente, ¿cierto? Simplemente asumiendo qué es lo que va a pasar. Vamos a empezar con las reglas o con las leyes de Kirchhoff, considerando que allí tenemos ese mismo circuito y que lo estamos cargando, que estamos llevando este circuito, lo vamos a cargar y vamos a mirar cómo son las ecuaciones que nos describen ese funcionamiento, ¿sí? Entonces, eso es lo que está pasando inicialmente, ¿cierto? Entonces, ya teníamos ese lazo. Vamos a recorrerlo A, B, C, D y volvimos a A. Listo. De I es el mismo punto. Observen que cómo debería ser la corriente que se establece. Acá tenemos un solo lazo, porque miren que el otro punto lo tenemos desconectado. Entonces la corriente que está atravesando esto es la corriente de carga. ¿Sí? Recuerden que estamos hablando de corriente convencional. Pues si eso es lo que está pasando, miren que acá esto se me está cargando de más a menos. Efectivamente, en el capacitor voy de más a menos y en la batería voy de menos a más. ¿Qué es lo que me decía la primera ley de Kirchhoff? La primera ley de Kirchhoff me decía que si yo recorría esto en un circuito cerrado, debía llegar al mismo punto con valor cero. ¿Cuáles son esos puntos? Entonces miremos esos valores. Recorramos de A a B. De A a B me encontré la batería. O sea, B, el voltaje de la batería, que era este de acá. Luego, me encuentro una resistencia. Esa resistencia, miren que la voy a recorrer de más a menos. Entonces esto va de menos y aquí le puedo poner el apellido I de carga, pero ya sabemos que es la corriente I por la resistencia R. Y menos, ¿cuánto es la diferencia de potencial debida al capacitor? Recuerden que habíamos dicho, la capacitancia era Q sobre B. Entonces, B del capacitor es Q sobre la capacitancia, ¿cierto? Entonces, menos Q sobre la capacitancia. Y llegué al mismo punto. Entonces, esto tiene que ser igual a 0. Y recordamos, la corriente la habíamos definido. Esto fue una definición, dijimos, es cómo cambia la carga en el tiempo. Entonces, esa corriente que está metida aquí, la voy a reemplazar por esa expresión que acabamos de encontrar. Esto es la diferencia de potencial menos de Q de T por R menos Q sobre C, y esto es igual a 0. Si reorganizamos, ¿cómo lo vamos a reorganizar? Vamos a dividir por R en todas partes, ¿cierto? O voy a... organicémosla de esta manera primero. Digamos, R por dQ de T más 1 sobre Q sobre C, digámoslo, 1 sobre C más por Q, 1 sobre C por Q menos B, esto es igual a 0. Miren que esta ecuación a la que llegamos acá no es otra cosa que una ecuación diferencial en términos de la carga. ¿Cómo podemos resolver esa ecuación diferencial? Esa ecuación diferencial la podemos despejar de Q de T y decir, de Q de T va a ser ¿quién? Va a ser
B menos Q sobre C sobre R. Esa R la puedo, o esta expresión del lado derecho, la puedo simplificar como multiplicar B por C menos Q sobre RC. Y aquí a partir de este punto, miren que puedo separar los términos que tienen carga con los términos que tienen o con el término temporal. Acá simplemente voy a pasar este término que tengo por aquí junto con el de Q sobre B por C menos Q, y esto es igual a ¿quién? A dt sobre R por C. Y la integral, entonces integraríamos para la carga e integraríamos para el tiempo. Cuando el tiempo vale 0, la carga almacenada que tenía era 0. Y cuando el tiempo es un tiempo t, la carga almacenada va a ser una carga q. Resolviendo esa ecuación diferencial, miren que yo puedo tomar un cambio de variable. El cambio de variable. Juan, en ese caso, la capacidad, o sea, el voltaje, la capacitancia y la resistencia son constantes, ¿no? No son constantes. Aquí estamos diciendo que están cambiando con el tiempo y por eso no los estamos sacando de la integral. Ah, ok. ¿Sí? Mira que ¿a quién sí vamos a poder sacar de la integral? A los parámetros de resistencia y capacitancia. A esos dos parámetros sí los podemos sacar de la integral. Es el paso que va a seguir. Vamos a definir una variable, digamos, U igual a B por C menos Q. Y cuando hago el du, eso es menos dq. Ese es mi cambio de variable. Entonces, miren que lo que estoy haciendo no es otra cosa que poner menos du sobre u aquí al lado izquierdo. Mis límites de la integral van a cambiar. Cuando q vale 0, entonces u vale b por c. Y cuando q vale q minúscula, esto sería b por c menos q minúscula. Y al otro lado me queda ¿quién? Me queda 1 sobre r por c, que es constante de la integral de dt entre 0 y t. Y entonces esa integral, pues esa integral sí sale, la integral del lado derecho es simplemente t. Entonces esto me quedó. Bueno, voy a pasar ese menos para el otro lado. Du sobre u integrado en estos límites. Ahí. Esto es bc, esto es bc menos q. Eso es igual a menos t sobre r por c. Esta integral entonces me da logaritmo natural. Este es el logaritmo natural de u, evaluado entre sus límites, b por c y b por c menos q. Esto es igual a menos t por rc. Esto entonces me queda que cuando reemplazo sus límites, cuando hago la resta de los dos, es lo mismo a si tuviéramos logaritmo natural de b por c menos q sobre b por c. Y esto es igual a menos t sobre r por c. Para deshacernos de esa función logaritmo natural, entonces utilizamos la función exponencial. La función exponencial me permite entonces sacar este término. B por c menos q sobre b por c igual a la función exponencial menos t sobre r por c. Pasamos simplemente a multiplicar el b por c y despejamos q. Entonces, b por c menos q igual a b por c por e a la menos 1 sobre rc, ahí, por t.
Esta es la misma función exponencial que teníamos allí. Si la paso a restar, me queda que Q varía con el tiempo como B por C, 1 menos E a la menos 1 sobre RC por T. Y esta expresión a la que acabamos de llegar, esta es la solución de cómo cambia la carga en el tiempo. Entonces, eso es cuando estamos cargando el capacitor. Si observamos, miren que esencialmente lo que estamos diciendo es que precisamente, si esto es el tiempo, el máximo de carga que voy a obtener es este, B por C. Y es una función constante menos una función exponencial decreciente. Entonces, precisamente es así, esa asintótica se hace o alcanza el valor B por C cuando estamos en T igual a infinito. Entonces esto es la carga almacenada. ¿Qué es importante tener en cuenta aquí? Miren que esa función exponencial, el argumento de la función exponencial que tenemos acá, tiene unos términos que nos van a acompañar el tiempo, que son la resistencia y la capacitancia. Pero las funciones como el exponencial, el logaritmo natural, la función seno, todas estas funciones requieren que sus argumentos sean adimensionales, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos que considerar entonces? Tenemos que tener en cuenta que esas funciones o que esas unidades deben ser consistentes. Es decir, si yo tengo acá T sobre RC, quiere decir que las unidades del tiempo se tienen que cancelar con el producto de unidades de resistencia y de capacitancia. O de otra manera, las unidades del tiempo que son los segundos tienen que cancelarse con las unidades de resistencia que son los ohmios multiplicados por las unidades de capacitancia que son los faradios. Entonces yo puedo decir, un segundo es lo mismo que un ohmio por faradio. ¿Listo? Entonces hay que tener eso claro. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, con este tipo de soluciones? Resulta que a ese parámetro, al parámetro RC, se le conoce como, o se le asigna una letra, es la letra griega tau. Y esta es una constante de tiempo de RC. O sea, cuando tenemos un circuito RC, nos va a aparecer ese parámetro como un valor constante. ¿Qué es lo que me dice ese parámetro constante? Miren lo que pasa cuando el tiempo al que llegamos es, por ejemplo, igual a tau. Si reemplazamos en esa ecuación, en esta que acabamos de encontrar, miren que la carga almacenada, la carga cuando t es igual a tau, no es otra cosa que B por C por 1 menos E a la menos 1. Ese E a la menos 1 es un valor constante, eso sería B por C por 1 menos 0,368 y eso me da 0,63 B por C. Si yo dije B por C es el valor máximo que voy a encontrar, entonces esto es como el 63% de la carga total. Cuando ha pasado un tiempo tau. ¿Qué pasa cuando T es igual a 2 tau? Hago el mismo análisis, B por C, 1 menos E a la menos 2. Ese valor me da aproximadamente, siempre me voy a poner el valor, me da aproximadamente 87% de la carga total. Y cuando cuando el tiempo T es 3 tau, este es 1 menos E a la menos 3, y esto es aproximadamente el 95% de la carga total.
Entonces miren que debe pasar un tiempo superior a 3 veces tau para decir, se cargó completamente mi capacitor. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Esencialmente lo que estamos diciendo es que cuando llevamos tau, esto se ha cargado el 63%, cuando llevamos 2 tau, esto se ha cargado al 87%, y cuando llevamos 3 tau, esto se ha cargado al 95%. ¿Listo? Entonces, por eso es importante ese parámetro. Ahora, miren, por ejemplo, en un circuito, si tuviéramos unos valores de resistencia, digamos, si la resistencia es de 1 ohmio y la capacitancia es de 1 microfaradio, miremos cuánto es ese valor de RC. Cuando yo multiplico 1 por 1, pero con el prefijo micro, estoy obteniendo, recuerden que el producto de R por C me da en segundos. Entonces esto me da 1 por 10 a la menos 6 segundos. Esto es 1 microsegundo. Un circuito RC que tenga 1 ohmio y 1 microfaradio, en 1 microsegundo se ha cargado el 63%. En 2 microsegundos se ha cargado el 87%. En 3 microsegundos se ha cargado el 95%. Entonces cuando llegó a 1 segundo, está completamente cargado. Ya no hay más. Pero si yo, por ejemplo, tuviera una resistencia de 100 megaohmios y tuviera un capacitor de 1 milifaradio, miren que ese producto me va a dar ¿cuánto? Me va a dar 100.000 segundos. Un día tiene 86.400 segundos. 86.400 segundos. Entonces estamos diciendo que para cargarse al 63%, ese capacitor requiere más de un día. Para cargarse al 95% requiere más de 3 días. Entonces miren que un capacitor se puede cargar muy rápidamente o muy lentamente dependiendo de esos términos de RC. ¿Está Juan, bien? una Hola. pregunta. Esa resistencia de 100 megaohmios, o sea, pues es algo cercano a la realidad. O sea, existen resistencias de esa magnitud. Existen resistencias incluso del orden de gigaohmios. Ah, ok. Ah, ok. Sí, Gracias. son resistencias que Juan, ¿y por para qué ejemplo, las usan? Qué pena. en el caso de los gigaohmios, cuando yo quiero garantizar que si yo conecto un elemento a un circuito eléctrico, no tenga flujo de corriente por esa resistencia. Caso, por ejemplo, cuando estoy haciendo o cuando estoy midiendo con un voltímetro. Por ejemplo, acá tengo la resistencia y acá tengo una batería. Y yo quiero conocer, por ejemplo, cuánto es la diferencia de potencial entre este punto y este punto. Entonces miren que lo que está en azul es un instrumento externo. Ese instrumento externo, cuando yo lo conecto, eso empieza a actuar como si fuera un ramal adicional de la corriente. Entonces la corriente va a decir, es que llegué acá, esa corriente que se estableció. Llegué acá, pero entonces yo me puedo ir una parte por aquí y una parte por acá. ¿Sí o no? Eso nos dice las leyes de Kirchhoff. Lo que entra a un nodo tiene que ser igual a la suma de lo que sale. Pero si yo por acá le pongo la resistencia de gigaohmios, la cantidad de corriente que vaya por aquí va a ser muy pequeñita comparable con la cantidad de corriente que se viene por aquí. Entonces, por ejemplo, para eso se utilizan resistencias de ese orden de magnitud. ¿Listo? Bien. ¿En qué quedamos? Quedamos entonces de que esa es la manera como cargamos el capacitor. Ahora el proceso de descarga del capacitor. La descarga del capacitor va a ocurrir una vez ya lo tenemos completamente cargado. Vamos a copiar esta imagen. Dejemos esto por aquí. Esto ya está completamente cargado. La carga que alcanzó, ya sabemos que es
C por B, esto es la carga almacenada. ¿Sí? Y ahora vamos a conectarlo de esta manera. Vamos a hacer el terminal o la conexión en este sentido. ¿Cómo se va a establecer la corriente? ¿O de dónde van a fluir las cargas y en qué sentido? Pues sería como o sea, digamos de C a D, o sea, hacia la izquierda, ¿sí? Pasando primero por la resistencia y Entonces, como entre las placas del capacitor, yo tengo un espacio que puede ser vacío o que puede ser un dieléctrico, el camino que menos resistencia le ofrece, que le ofrece el sistema a las cargas eléctricas, es este de acá. ¿Sí? La corriente va a fluir desde el potencial alto que está en la placa de arriba hasta el potencial bajo que está en la placa de abajo. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a encontrarnos entonces? Miren que esta corriente de descarga va en la dirección opuesta a la corriente de carga. Una cosa importante allí, ¿listo? La corriente de carga fluye en un sentido, la corriente de descarga fluye en el otro. Entonces, una vez tenemos la corriente de descarga, miren que otra vez podemos aplicar las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff nos decían que E punto de L era igual a 0. Y entonces, si tuvimos eso en cuenta, esa corriente de descarga, miren que ahora los signos se van a invertir. La corriente de descarga va en esta dirección, de más a menos, ¿sí o no? Entonces mis ecuaciones van a ser menos el voltaje en la resistencia, que sería la corriente, llamémosla I sub D, por la resistencia, y llegamos a este punto de abajo y ahora tenemos que atravesar el capacitor. Entonces más, lo pasamos de menos a más el voltaje en el capacitor. Y eso tiene que ser igual a 0. ¿Cuánto era la corriente? Yo ya sé que la corriente es ¿quién? Es cómo cambia la carga en el tiempo. Sin embargo, con respecto a mi sistema inicial, esa carga en el tiempo realmente va en la dirección opuesta. Entonces pongámosle ese signo menos, ya que U está disminuyendo. La carga que teníamos almacenada está pasando de una placa a la otra y estamos reduciendo la cantidad de carga almacenada. Efectivamente, lo que está pasando es que se me están neutralizando las cargas sobre el capacitor. Y entonces, miren que ahora ya podemos reemplazar en la ecuación diferencial, entonces menos, y por D lo puedo reemplazar por menos de Q de T multiplicado por R más el voltaje en el capacitor, que era Q sobre C, igual a 0. Acá nuevamente podemos resolver la ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial es mucho más sencilla de resolver porque miren que me quedo, paso al otro lado QC como negativo, Q sobre C como negativo. En este lado me quedaría menos de Q sobre Q. Y en este lado me quedaría menos 1 sobre RC multiplicado por el de T. Este menos de acá se me cancelaría y me queda entonces la integral. Bueno, de una vez ya puedo integrar aquí. Ya sé que RC es constante. Cuando el tiempo es 0, la carga total es la carga inicial, que era P por C. Y en el tiempo T, la carga va a ser simplemente Q. ¿A qué voy a llegar? Integro, eso sería el logaritmo natural de Q sobre Q0, y esto sería menos 1 sobre RC por T. Vuelvo y hago
la exponencial. Eso me queda Q sobre Q0 igual a E a la menos 1 sobre R por C. Y ahora despejo Q. La carga en el tiempo es la carga inicial por E a la menos 1 sobre RC por T. Y esta es la ecuación de la descarga. La descarga. ¿Cómo se ve eso? En el tiempo. Pues en el tiempo, la carga almacenada estaba en coulombios, que sería este valor Q sub 0, empieza a reducirse de tal manera que también puedo establecer la constante tau como RC. Y cuando ha pasado un tau, entonces la carga total va a ser la carga inicial por E a la menos 1. Y E a la menos 1, esto es 0,3679 Q0. O sea, aproximadamente el 36,8% de la carga inicial. Cuando la carga cuando hay 2 taos, esto es Q0 por E a la menos 2, esto es aproximadamente el 13,5% de la carga inicial. Y cuando han pasado 3 taos, esto es Q0 por E a la menos 3, esto es aproximadamente el 5% de la carga inicial. Es decir, yo también puedo tomar con T tau, cuánto porcentaje ha pasado, con 2 tau y con 3 tau. Siendo esto el 5%, el 13,5% y el 37%. Listo. Entonces, así se descarga el capacitor. Si yo hiciera el sistema de carga y descarga, pues ¿qué es lo que voy a encontrar? Que mi capacitor se va a cargar hasta un punto máximo, descarga, y esto es B por C, y una vez llega a su punto máximo, o una vez ha pasado un cierto tiempo, yo puedo descargarlo y la descarga va a ser en este sentido. Entonces, de acá para allá, esto es la carga, y para acá es la descarga. ¿En qué tipo de sistemas, por ejemplo, se utilizan cargas y descargas de capacitores? Por ejemplo, cuando yo tengo una cámara fotográfica que tiene flash, las baterías suministran una carga que se almacena en un capacitor y yo la debo descargar muy rápidamente. Entonces la descargo haciendo que viaje a través de un gas ionizado o de un filamento y necesito que se descargue muy rápido, o sea, que produzca un destello luminoso muy, muy rápido. Entonces lo hago almacenando esa carga en capacitores. Esos flashes de las cámaras fotográficas funcionan así. Otro tipo de sistemas un poco más infames es las pistolas taser. Almacenan la carga de la batería en capacitores y la descargan cuando los electrodos hacen contacto con la persona a la que le disparan el taser. Otro tipo de sistemas, los defibriladores, eso ya no es tan infame. Entonces tenemos la carga almacenada en capacitores y cuando se hace la descarga sobre el pecho del paciente, pues se genera una corriente que hace que el corazón pase de, o recupere la capacidad de tener los pulsos eléctricos. A ver cuál otro se me está pasando así como que recuerde así. Profe, en el hogar. En el hogar. Creo que me corchas, no sé. No recuerdo si una aplicación casera como del sistema de carga y descarga más allá. Bueno, hay una de hecho que es muy chistosa y es las raquetas con las que uno mata moscas. Esas raquetas que tienen una malla eléctrica con dos mallas, una malla intermedia y una malla externa. En esas raquetas, la carga de las baterías se almacena en unos capacitores y se descarga muy rápidamente y mata la mosca.
Bueno, voy a parar la grabación. Creo que ya no